Cultura, arte y ciencia griega. Cultura griega. Los griegos inauguraron un modo de pensar sobre la naturaleza, a la que consideraron un objeto sobre el que podrían investigar. El comercio, la discusión pública, los desafíos audaces a la inteligencia, la libertad, etc. La cultura griega ha evolucionado durante toda su historia, continuando con su notable Grecia clásica. La cultura helena alcanzó su máximo esplendor durante el siglo V a.C. A la muerte de Alejandro Magno, los reinos helenísticos continuaron extendiéndose. La lengua de que se hablaba en todos los países era el griego, con sus variantes dialectales. De todos ellos, el jonio fue la lengua literaria. El alfabeto griego tiene su origen en el que los fenicios, que después de mejorarlo, le agregaron las 5 vocales. La religión griega se caracterizó por ser politeísta, antropomórfica y panteísta. Fue politeísta porque creían en muchos dioses y creían en los fenómenos de la naturaleza como el aire, el sol, el mar, etc. Fue antropomórfica porque los griegos tenían la certeza de sus dioses eran forma humana. Fue panteísta porque los griegos rendían culto a los fenómenos de la naturaleza como el sol, la luz, el mar, etc. Los griegos crearon una brillante cultura que aún previve en nuestros días. Se considera los padres de la filosofía. Intentaron dar explicaciones racionales a los fenómenos naturales, en lugar de recurrir a la religión o a la magia. Consideraron una gran importancia a la educación, especialmente en Atenas. Los Olimpos eran celebradas en honor a Zeus, conmemoraban el concurso de los dioses en Olimpia. Cada 4 años los griegos se concentraban en esa ciudad, procedentes de los más lejanos pueblos, olvidando sus guerras o problemas por 5 días. Arte griego. Fueron constructores de templos maestros de la arquitectura de mármol, bronce, oro y marfil. Los griegos han explorado las técnicas de arte para expresar la belleza del ser humano. El arte tuvo una gran influencia del arte occidental hasta la actualidad. El arte bizantino y la arquitectura bizantina jugaron un papel importante en los inicios del cristianismo y queda una influencia en las naciones. Hasta ahora, debido a los estragos de la historia y solo una pequeña variedad del arte griego antiguo ha sobrevivido: escultura, arquitectura y artes menores, incluyendo el diseño de monedas, cerámica y grabados de piedras preciosas, lo cual implica que el arte presenta una realidad no directa, sino una visión idílica y perfecta que se pervive por el uso de la proporcionalidad y el equilibrio de los elementos. Los griegos inauguraron un modo de pensar sobre la naturaleza, a la que consideraron un objeto en el que podrían investigar, en ciudades como Mileto, Éfeso, Samos. El comercio, la discusión pública, los desafíos audaces de la inteligencia, la libertad, etc. propiciaron al siglo VI a.C. una auténtica revolución cultural en la Grecia. En todo el contexto aparecen los primeros sabios y filósofos griegos que dejan a un lado los dioses y los mitos para pasar a discutir con argumentos. El origen del mundo y los fenómenos meteorológicos, por ejemplo, ya no serán temas que se explicarán por medio de la acción de los dioses. En este periodo aún no hallamos ante una división clásica de las ciencias, sino que conviven una especie de amalgama bajo el paraguas de la filosofía. A medida que determinen sus objetivos y métodos de las ciencias, se van dividiendo en física, matemática, anatomía, astronomía, medicina, filosofía, historia. En filosofía se plantearon la interpretación racional del universo y la naturaleza, sobresaliendo figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles, y corrientes como epicurismo y estoicismo. En las matemáticas desarrollaron Pitágoras, Tales y Euclides. En física, Arquímedes estableció la teoría del peso en los sólidos dentro de los líquidos, y hizo máquinas que tuvieran una aplicación práctica. En medicina hicieron notables aportaciones en fisiología y en la anatomía, diferenciando las causas y los síntomas de las enfermedades.